Cuenta una leyenda que hace siglos el sol y la luna se unieron y del cielo bajó una esfera de fuego. Así nació el fútbol, un regalo de los dioses a los pueblos indígenas de nuestro país. Años después, un nuevo día comienza. Los paraguayos vestimos nuestra indumentaria de guerra y salimos a luchar y transpirar la camiseta. Día tras día, ponemos toda nuestra garra para sortear obstáculos, afrontar nuestras derrotas y festejar nuestros triunfos. La vida nos lleva y nunca decimos, ¡para! ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién sembró la semilla luchadora que llevamos dentro? ¿Por quién hacemos todo esto? ¿A quién se lo dejamos? Parar la pelota y sentir. Verse a uno, ver al otro. Hacer un Paraguay mejor, más grande, más unido. Darle una razón a nuestra garra guaraní. Aquí comenzó todo. Aquí elegimos a los 33. Porque mañana muchos de los jugadores que están ahí van a representar a nuestro país en la primera Copa América. Y confío tremendamente que nosotros traeremos la Copa aquí en Paraguay. El 11, Severiano Alves. Y los bancos de suplentes: Hilario Ortiz, Derlis Molay, Raúl López, Santuyo Mendoza. Cuando eso empezó, yo estaba en el cuartel. Un día mi tío me dijo que se iba a hacer un torneo de equipos indígenas. Así empezó todo y me dijo para que me prepare. Salimos de tardecita. Por ahí llegamos a la noche como a las 12.
tuvimos la mala suerte porque ya no había más colchones, porque los que llegaron primero agarraron todo. Por suerte nosotros trajimos camping y eso. Y supimos entrar todo en un camping, dormir, cartón y eso nos prestaban ahí los vecinos. Y pusimos ahí, dormimos ahí. Cuando llegamos en la cancha había muchísimas personas llegaban, entraban ganado, venían colectivos, en todo venían. Muy linda. Yo di todo. Y de ahí empecé a jugar más. O sea que dejé mi alma en la cancha. Yo metí 2 goles en ese partido porque perdíamos, empaté y después di la vuelta otra vez. Y ahí me dijo mi tío, hoy soy el primer convocado, ya mi hijo me dijo. Fue realmente algo emocionante ver tu nombre ahí en la lista, que vas a viajar a otro país. Eso es lo... Habiendo tantos jugadores que son mejor, no sé, y te eligen a vos, justamente a vos. Eso es realmente emocionante. Todo el mundo cree que los hermanos indígenas son cachafadas, no quieren hacer nada, son haraganes, y a mí me demostraron que eso es mentira. Hacíamos los entrenamientos a la mañana, muy temprano, a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana. ¿Por qué? Porque los jugadores tenían que trabajar a las 7 de la mañana y entrar a su trabajo. Esos son ejemplos de vida, ellos nos educaron a nosotros, nuestros jugadores. El motivo de ellos de realizar eso era representar a la albirroja, representar a su comunidad, representar a su familia. Eso hizo que de ellos salga esa garra guaraní que siempre se habla del paraguayo. Nos volvimos hermanos todos, nos volvimos una sola raza. La raza siempre fue la raza guaraní. ¿Quién tiene que aprender de quién? Tenemos que pensar eso. Porque quién iba a imaginar que me iba a ir, que iba a salir del país, que iba a representar al país. No, jamás. ¿Quién se iba a imaginar? Jamás le creería a una persona así. Esto nunca más se va a olvidar. Esto va a quedar en la historia. Nosotros le demostramos al Paraguay, le demostramos al pueblo paraguayo que se puede, que nada es imposible. Este es el mejor recuerdo que tengo. Y lo que no se va a borrar de mi mente nunca, hasta viejito. Y lo que más me emociona es cuando sea viejito, le voy a contar a mis nietos, mis bisnietos. Yo fui el primer jugador de la selección indígena. Eso.
Para mí la infancia fue duro, difícil. Yo no tenía que me compre pelota. Mi papá me hacía para jugar. Sí. Yo en ese momento decidí que para ser un futbolista es sufrir. Mi papá es artesano y gracias a él sé también tallar madera y aprender mucho lenguaje. Y yo le ayudo en eso para tener adelante en el futuro, para no dejar la cultura que ellos me dieron. Hacia Guaná, la aneja más esa ya primero ya de padre a madre hoy lleva ya ni moñas en donde no me lleva y que todas más acuerda siempre hoy seguir ya sobre la cultura como te deporte no tiene cultura ya lleva entonces ya de como ejemplo la ñande mi ani no creo. Lo mío no es jugar solo fútbol por diversión ni nada. Yo juego para ayudarle a mi familia, a mi mamá, a mi papá, para que un día le diga, para que no trabajes más. Saluden. En Chile para mí fue lo mejor de estar, compartir y primera de viajar también, ya que es mi sueño viajar. Sufrimos mucho, pero nosotros tenemos la mentalidad de ir y ganar todos los partidos, sin tener miedo. Y sí, nadie confía en nosotros. Clima fresco pero soleado. Los seleccionados de México y Paraguay a punto de enfrentarse en su primer partido de la Copa América. La experiencia no puedo contar así en simples palabras, ¿verdad? Porque fue única. Habíamos entre ocho etnias que teníamos distintas culturas, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se notó eso. Nos fuimos una familia muy unida. Decíamos en la cancha que para entendernos mejor teníamos que hablar en guaraní, para que nadie sepa y escuchen lo que teníamos en táctica. Para Paraguay, que toca para Julio Chávez. Espino la desborda por la derecha, manda un centro elevado, entra Portillo, cabezazo, gol. ¡Gol de Paraguay! Y este es un resultado histórico, señores. ¡Gol de gol! Paraguay, señoras y señores. ¡Gol! El árbitro pita al final del encuentro. Paraguay le gana a México 9-0 y demuestra a todos que estos muchachos están para grandes. Entonces ya una será una con fuerza hoy que ya se ve o lograr que hacer los objetivos por el copa y pues entonces andan de la garra para El partido está caliente. Paraguay está con 10 jugadores y varios amonestados. Minuto 29 del partido. Contragolpe de Chile. Gerson Tramanil desborda por la derecha. Enfrenta a Bartolomé Bergen. Lo elude. Bartolomé queda mirando y gol. Chile se pone en ventaja por 2-0. La garra guaraní para mí significa mucho. Cuando voy a entrar en la cancha así me transforman, nos transformamos todos. Portillo abre con Claudio Amarilla que desborda por la derecha. Manda el centro. Entra de Aramonte. ¡Gol! Yo le di la palabra a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, que yo iba a triunfar. Minuto 64, vamos que podemos. Paraguay pierde 2-1. Iván Portillo recibe un pase aéreo, desborda por la derecha, manda un centro al área. El chileno que lo puede, le queda Raúl Amarilla, pega zurda, gol. ¡Gol! Paraguay empata el partido, señores. Lo que yo quería que Paraguay se vea ahí en lo alto. Vale la pena, porque yo he vivido lo que nunca creí tener.
y hacerlo. Heroico partido de la selección albirroja contra el seleccionado local. Paraguay ya está en las semifinales. Yo me levanté y el que se levantó segundo fue el profesor César. ¿Qué soñaste?, me dijo. Puede ser la primera vez que vamos a llevar la copa, le dije. Y si vos estás confiado, me dijo. Sí, yo estoy confiado, le dije. ¿Vos sabés por qué? No, pero tengo esa sensación de salir campeón, le dije. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de Radio Paipucuy. Qué hermosa la mañana aquí por el Chaco paraguayo, ¿eh? La calma de estos amaneceres, las calles vacías y el estudio en ese silencio de radio. Eso me hace pensar en todos aquellos otros oficios solitarios. El de ser arquero es uno de ellos. Yo me llamo Bartolomé Bergen Neufeld y soy de la comunidad Cacique Mayeto, de la etnia Enjet. Vivo acá y tengo mi familia y tengo 36 años y soy arquero. Sí, es un trabajo solitario, haciendo los marcos por la puerta, ventana y pensar en el fútbol también, que este arco, achicarle más, que no entre ningún gol. Casi no hay compañía en el arco, pero es un puesto que nadie lo quiere, entonces es un trabajo que a mí me fortalece lo anímico, lo espiritual. Y nada, ganarse la vida es duro. Yo trabajo de 7 a las 5:30 y vuelvo a entrenar a las 7 de la noche. Yo tomé muy en serio las cosas que tuve que entrenar de mañana, de tarde, o sea, como doble turno. Pero la prioridad era la selección porque era lo más lindo. El arquero titular estaba de menor edad, entonces como no podía salir fuera del país, entonces el profe César me habló y me dijo que esforzate, yo te tengo en cuenta y te tengo buenos ojos, me dijo el profe. Pero para comenzar fue difícil porque tuve que pasar muchas pruebas, mucha fuerza y tenía que recuperar todo el estado físico, tenía que recuperarme todo. Y por suerte no me agarró ninguna lesión y entonces le convencí al profe que sí, yo me iba a quedar como el arquero titular de la selección paraguaya. En la semifinal fue ida y vuelta porque el que ganaba ese partido era el finalista. Y fue un partido intenso. Saca la pelota Bergen, pelotazo largo a mitad de la cancha. El boliviano cabecea, rebote largo hacia atrás. Pinto es el arquero que sale, Pinto por arriba. ¡Gol de Paraguay! Se abrazan los paraguayos. Paraguay 1, Bolivia 0. Al final Bolivia atacó más que nosotros y nosotros menos atacamos, pero fue lo más difícil que nos pasó a nosotros. Entonces tuvimos que terminar en el punto penal.
Antes del partido yo rezaba que sí, que de arriba iba a venir la bendición, que nosotros íbamos a lograr lo que yo me propuse. La selección albirroja se mide frente al conjunto boliviano desde los 12 pasos para obtener el pase a la final de la Copa. José Almanza abre la serie, larga carrera de Almanza, patea, Bartolomé ataca, vuela su palo izquierdo y logra desviar el disparo. Bartolomé con sus clásicos saltitos dentro del arco, carrera corta de Pereira, ataca Bartolomé Bergen, gran volada a su derecha y el número 1 de la albirroja se perfila como héroe. Va a patear Cristian Pintos, si mete Pintos Paraguay está en la final, se prepara Pintos, patea, Pintos, patea, ¡gol de Paraguay! Paraguay en la final, señoras y señores. Bartolomé Bergen cierra la puerta y le dice que no a Bolivia. Formidable partido del arquero. Lloré muchísimo de emoción, pero los compañeros me calmaron, entonces que sí podríamos llegar a la final. Y así escuchábamos a nuestro héroe, Bartolomé Bergen Neufeld, arquero de la selección paraguaya de pueblos originarios y representante de Filadelfia en la Copa América jugada en Chile. Gracias, Bartolomé. ¿Quisieras decir unas últimas palabras a nuestra gente? Sí, solo quiero agradecer a la gente, a mi gente en general, en mi propio idioma. Wamsa aknon natsiuhin, ingnay muknikol na tepwa, ingnay muknikotoa, wansa samasuko. Ang itnag napatawukit ke, nangas kayo yung munguti klanike, tanay ka ingon kikangasik ko, tanay ka samasok no nagpilota, tan nangyasam kukning ko, no nag-ingilip ma-ingiliasi nga, nagsopmok nangas kayo. Claudio a Raúl o Jaijuji Cuaipe pelota imita Iwi. Oreco vieji Cuay 7 años, ojo que tiene escuela de fútbol por Villalena. Ojora Claudio a Upe que tu ojo a Raúl. Oreco y Cuaipe tiene profesor. Oyero viaba y talento. A opagaje se cuera y catujan o jugar. Dale fuerza, Raúl, dale. Buena esa. Ape escuela de fútbol iré a escuela oñeja a o continúa jangua. Amokoi veas y cuay ojo está clube. Hoy veces y cuay oje yare y sema, porque endorecoi la oportunidad. Umia y córamo, a fuera o yujuara otro trabajo, porque omongaruara y familia cuérabe, ya jeta vema y cuay. Hay tú y ana chupe cuera, peco perecope talento, jape hay juvana pepe yapoa. Pende taitawa suisha, pena peje yare ibana, porque ja el primer maestro, H. como evacue curuguatupe. Opa ara ha PTI prueba chupecuera guana. PTI entrenamiento, a PTI esfuerzo y catú o yapoji cuál la diferencia. Oja ambos ve y cuaipe final Colombia contra P. Ojeno y Raúl Jai. Mamá, o mi colombiano go tuya, ahora tu ore mishi. El partido está muy reñido. Despeja Espínola. Cuidado que cayó Claudio amarilla. Falta de Freddy Solar. Amarilla que está jugando desgarrado. Esperemos que pueda seguir. Tiro libre para Colombia. Díaz toma carrera. Patea Luis Díaz. Travesaño. Contra la cabecera arriba. Se salva Paraguay. Y
Icatutu ya o mi colombiano, pero perecope fuerza, fe, tu pañan de yara de pegana jamás. Pelota de ponte al área. ¡Cabezaño! Y final del primer tiempo. Paraguay 0, Colombia 0, señores. Upe valleja es chupecuera, porque se siempre ayer viaje se cuera. Para Paraguay, Matías Pino, la pelota larga al área, minuto 87, quedan 3 para que esto se acabe. La pelota pica en el área, cuidado que entra amarilla, queda la pelota picando, amarilla, Brasil en boca, amarilla, amarilla. Tremendo zurdazo de amarilla, el arquero no llega, ¡gol! ¡Gol de Paraguay! Impresionante Raúl Amarilla que lleva a Paraguay a la gloria. Esta es la garra Guaraní, señores. Fenomenal Raúl Amarilla con ese zurdazo decreta el 1-0 y con este resultado somos campeones, señoras y señores. Y termina el partido. Paraguay campeón. Paraguay campeón. Qué grande los muchachos. Están haciendo historia. Paraguay gana la primera Copa América de los pueblos indígenas. Grande muchachos. Gracias muchachos. Impresionante. Somos campeones. Somos campeones. Están haciendo historia. Paraguay campeón. Qué grande los muchachos. Jacuerango o soñá, o ganaron pepirapire, o ya po cuevo po jaijuba. Hacheca tu a soñar, jacuera o se llegáramos pe campeón. Hay potape fútbol, o permitir su pecuera, o seguir jamás y cuay adelante. Hache me bucuerango, ja engo la esperanza. Vinimos de un pueblo juntos, vinimos de diferentes pueblos, diferentes etnias, diferentes idiomas. Y para entenderse, cinco parcialidades, para entenderse es difícil, pero acá estamos. Ese es el mejor regalo que le damos a nuestros familiares, a todo el Paraguay.